ese llamado por conectar con las runas, con su energía, ¿por dónde debo iniciar? O sea, Claro. cuál es el punto de partida o qué aconsejas tú, dada tu experiencia, los años que han trabajado con runas, por dónde inicio? Bien. Sí, porque runas la verdad que es bastante amplio, tiene muchas formas de abordarlo. Yo lo que diría es que lo que pueden hacer primero es, digamos, entrar a recorrer lo que se le llama el camino del runamal, es decir, comenzar a estudiar en el mismo orden que tiene el sistema rúnico, comenzar por el Futhark antiguo y comenzar a recorrer y estudiar cada una de las runas desde el área oracular, desde lo que es su significado, desde la parte oracular. Ahí ya las mismas runas y a medida que uno va recorriendo el conocimiento es como que te van llevando, ¿no? Te van llevando, logró que lo suban, y te digo de como que te va llevando a más, ¿no? Cuando conocemos una runa por ahí está asociada a alguna divinidad, a algún momento natural, entonces de ahí por ahí vamos después a ver cuál es esa divinidad, qué historias tiene, o por ahí vamos después a, bien, eligieron este momento natural, cómo vivían los pueblos antiguos ese momento natural, qué era lo que significaba y demás. Entonces, yo creo que la mejor forma de ingresar es a través de la parte oracular. Ahora bien, libros hay un montón, ¿no? Claro. Sobre runas. Yo diría de que por ahí no agarren los libros por ahí más sencillitos, sino que agarren algo de punto medio, ¿no? También tienen guías gratuitas en el canal de Runas, así que si quieren empezar, ahí les recomiendo que descarguen la guía gratuita, que la vamos a dejar por acá abajo, y si no nos la pueden pedir. Eh, pero, digamos, a través de las guías hay libros como el libro Futhark, ¿no? De Edred Thorson. Bueno, yo saqué un libro que es Runas Caminando hacia el Oráculo, pero un libro les puede permitir el primer acercamiento. Después de ahí, si lo sienten, avanzan por ahí con algún curso, pero que esté volcado, yo diría más a la parte, primero a la parte oracular y después avanzar a más, porque querer empezar con la parte de amuletos, con la parte, digamos, Ah, ok. no puedo empezar por amuletos si no conozco o no he vivenciado realmente las distintas energías de cada runa. Si yo no las reconozco en mi vida, las runas, si no las veo en la naturaleza cuando veo un paisaje, si no las puedo reconocer, si no hice todo ese trabajo previo, no voy a crear un amuleto pero que no me va a dar resultado, o voy a ir a querer hacer un ritual o un hechizo con cosas que no comprendo, y si no las puedo comprender no lo puedo trabajar, no lo puedo canalizar, ¿no? Que a veces pasa mucho, ¿no? Claro. Reconozco que quiero abundancia, pero bueno, ¿qué tipo de abundancia es Feju y cómo se representa en la naturaleza? Si lo puedo ver y lo puedo reconocer, lo puedo canalizar mejor a la hora de realizar realmente un ritual, ¿no? Claro. O sea que cuando tú comenzaste el camino de las runas, o sea, ¿por dónde empezaste? ¿Por el significado de cada una de las runas o cómo? ¿Cómo Bueno, fue? Porque, claro, ¿cómo fueron los inicios? claro, ¿cómo, o sea, desde tu perspectiva, cómo iniciaste para Bueno, que los... inicié muy joven, entonces eso también hace de que los primeros pasos sean medio chuecos, como quien diría, y inicié por curiosidad, o sea, una mezcla entre curiosidad, familiaridad, que te pasa cuando ves un simbolismo y te está llamando, o sea, Ujú. sentís algo en particular, y bueno, mezclado con curiosidad, y la verdad es que comencé con libros muy simples, y lo que pasa es que en el mundo de runas tenés muchos libros que son netamente adivinatorios y que están hechos por ahí por empresas en particular que sacan, viste, colecciones, viste, todas estas Sí. colecciones de libros que hay de oráculo de runas, péndulo, demás, pero que no van en profundidad y que no tienen, digamos, la esencia real de la runa. Entonces siempre busquen que los libros sean de runólogos, ¿no? De quién es el autor y qué trayectoria tiene. De esa manera uno puede darse cuenta si fue un libro de una colección de, digamos, 20 oráculos o si es un practicante real que va a abordar por ahí más la esencia de la runa. No digo que el otro esté mal, pero en uno me voy a quedar con un sentido de como quien diría fejo igual a dinero, y del otro lado el runólogo va a hablarte, te va a llevar a analizar tanto
poemas rúnicos, tanto evaluar por ahí un poco más qué hay detrás de la abundancia, dónde está la abundancia en la naturaleza, ¿no? Cómo se gesta, que es justamente la gestación de la vida, y así, ¿no? Pero mis inicios fueron con esos pequeños libros, con esos pequeños fanzines, y por eso te digo eso de vayan a runólogos antes que lo demás, que la verdad es que yo di muchas vueltas innecesarias. Claro, entonces dirías que por ahí de pronto un punto de partida es buscar la parte oracular interpretativa de características o energías de runa por runa. Por ejemplo, digo, o sea, por lo que entendí, por ejemplo, si comienzo a estudiar sobre Feju, escribo características o energías de Feju. Después con Uruts y así vas con cada una de ellas. Claro, mira, si lo queremos hacer bien, yo diría, me voy primero al significado de lo que es la runa. Por otro lado, buscar dentro de los poemas rúnicos qué es lo que representa cada uno. Que hoy en día los van a encontrar en Wikipedia y demás, están traducidos y demás, antes no había nada, pero ahora hay de todo, ¿no? Claro, y con la IA también, con tanta IA que hay, se te facilita la búsqueda. Por ejemplo. Punto número 3, el entender esa runa, cómo se presenta en la naturaleza. Y como les digo, siempre comenzar desde la primera runa hacia la última, entendiendo de que hay una cierta evolución entre cada una y entenderlas, por así decirlo, como camino, ¿no? Después uno entra, una vez que ya tiene reconocidas todas las runas, como les digo, comiencen por el Futhark antiguo, hay distintos sistemas rúnicos, pero comenzando por el antiguo, después podemos abordar a otros que les llamen por ahí la atención. Pero buscaría significado en cuanto a la parte simbólica, en cuanto a lo que hay escrito al respecto de la runa y en qué sienten ustedes. Y buscar el reflejo natural de esa energía, dónde la perciben y dónde la ven. Hacer un trabajo vivencial con cada una y de ahí, bueno, puedo avanzar un poco más a lo que son las diadas rúnicas, las triadas, y ahí a empezar a entender más el sistema Futhark, que es un sistema completo, ¿no? Como pasa por ahí con el tarot, ¿no? Claro. Vos decís, puedo entender una carta por separado, pero hablan todas, ¿no? Hablan todas en su conjunto. Todas se relacionan entre sí. Claro. Entonces, tendría, y por ejemplo, si lo miramos así con el tarot, es como, por ejemplo, el camino del héroe, el recorrido que hace el loco, que es la primera carta. Entonces creo que también con runas pasa lo mismo, que tienes que ir en orden desde la primera, que vas recorriendo y trabajando o experimentando arquetipos o energías a medida que haces recorrido hasta llegar a la última, que sería como la plenitud o el resultado de todo ese camino. Tal cual, tal cual. Y que por eso se le dice como quien diría camino del runamal, ¿no? Runamal significa el que habla con runas. Sí, eso estaba por preguntar. Claro, yo soy la voz del pueblo. Claro, que dijiste que por ahí, bueno, hay términos o conceptos que uno por ahí está acostumbrado, trato de no decirlos para que sea más fluido. Porque se usa mucho ese término, ese nombre, runamal. Claro. Pero desde la visión de Marcos, ¿no? Porque igual cada practicante, cada tradición mágica va a tener una perspectiva de cada término, ¿no? Pero según Marcos, ¿qué consideras tú que es un runamal en todo el sentido de la palabra? ¿O qué conlleva, e incluso qué conlleva ser un runamal? Bien, qué buena pregunta. Es quien habla con runas, justamente, quien, digamos, para los que practicamos, y hay muchos que por ahí se han acercado a las runas, runas se traduce como misterio o susurro, y entonces es justamente quien es capaz de entender y conectarse y percibir esos susurros y traducirlos en palabras, en otro idioma que palabras, ¿no? Del lenguaje simbólico a las palabras, y sin querer es quien está, digamos, entendiendo las corrientes de energía, las corrientes del entorno y de la naturaleza. Entonces es muy lindo porque las runas se te vuelven un lenguaje de todas esas corrientes de energía y que nosotros le damos, por así decirlo, palabras para expresar eso que está sucediendo en la vida de una persona, en un entorno. Por eso es que les digo de que el
tanto el pie de la naturaleza, es decir, salgamos afuera y a ver dónde veo en el día esa energía. Digamos, si se para en un parque, te sentás en un parque y mirás la naturaleza que tenés enfrente, podés reconocer las 24 runas. O sea, podés ver la danza, por así decirlo, de las energías, porque justamente las runas son un lenguaje de la naturaleza y es un buen ejercicio a hacer, porque el runamal justamente buscaba entender cómo se movían las corrientes de energía, ¿no? Digamos, en cada pueblo en la antigüedad, el que entendía de runas y el que leía de runas era, por así decirlo, una guía, ¿no? Algo que por ahí que sé que muchas personas se pueden preguntar esto y por ahí de pronto es un poco enredado, un poco... ya me entiendes. Pero, a ver, si un runamal es quien habla con las runas, entonces se podría entender que el runamal recibe también los mensajes divinos o de los dioses o de las energías que están relacionadas con las runas, porque las runas tienen un origen nórdico. Entonces hay energías que hacen parte de esta cultura, de estos pueblos. Entonces se podría decir que el runamal, independientemente del lugar en el que se encuentre ubicado, tiene conexión con esas energías. Exacto, sí, sí, sí. O sea, lo que haces es justamente interpretar esas energías, ¿no? Y digamos, porque justamente este lenguaje que nosotros entendemos de la naturaleza es en la naturaleza donde habitan esas energías, ¿no? Y donde se expresan esas corrientes de energía, ¿no? Entonces uno lo que está interpretando es la naturaleza. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero antes de irnos quería recordarte que está habilitada la pestaña de miembros. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte si así lo deseas. Hay más de 40 videos exclusivos solo para miembros, así que ahí te dejo el link si querés sumarte. Por supuesto también vas a encontrar ahí el link para poder adquirir cualquiera de todos estos libros, tanto desde Amazon como de Smashword. Y por supuesto, agradecerte por acompañar siempre al canal. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita. Y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.